Series de televisión y en algunas películas que tienen saga o continuación, es bueno hacer un repaso de lo que hemos estado aprendiendo y bueno, aunque solamente tenemos un domingo que iniciamos el proyecto de la historia, vamos a repasar un poquito qué fue lo que aprendimos la semana pasada. Dios es el creador de absolutamente todo lo que existe. Dios hizo toda la creación con un solo propósito, el de poner en ella al ser humano, y el propósito eterno de Dios es tener una comunión perfecta, una comunión plena con el ser humano. Adán y Eva, aunque conocieron este propósito, no entendieron el propósito y fueron rebeldes a él. Y por esta causa el pecado entra en la humanidad y queda grabado dentro de nuestro ser, de tal manera que nuestra descendencia y desde la descendencia de Adán y Eva vienen con el pecado en sí mismos y la tierra se va degenerando. Dios decide la destrucción de la vida sobre la tierra, pero elige, ¿recuerdan?, al mejor hombre. ¿Quién era este hombre? Noé. El mejor hombre, aquel que era justo, aquel que era piadoso, Dios lo elige y lo salva juntamente con su familia. Y bueno, conocemos la historia, pero al final de esta parte de la historia nos damos cuenta que el mejor hombre sobre la tierra no es capaz de que las cosas sean hechas de nuevo y que el ser humano pueda restablecer la comunión con Dios. El pecado se ha marcado, se ha quedado grabado de tal manera en el ser humano que es imposible que un ser humano pueda restaurar la comunión que es necesaria, que Dios ha querido tener desde el principio con el ser humano. En esta parte de la historia que iniciamos el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que Dios se propone crear una nueva nación. Y a través de esa nueva nación enseñarnos, a través de la relación que tiene con esa nueva nación, enseñarnos cómo Dios tiene un plan y un propósito, un proyecto para recuperar esa comunión con el ser humano. Y es Dios el que da los primeros pasos como siempre. Es Dios el que va siempre adelante, es Dios el que da el primer paso, es Dios el que hace las cosas de tal manera que las cosas puedan suceder. La idea principal de Dios sigue siendo el tener comunión con cada uno de los seres humanos. Y Dios va a revelar ese plan a través de la comunión con esa nueva nación que va a edificar. ¿Pero qué es edificar una nueva nación? Países como Irak y Afganistán, que salieron de guerras, que destruyeron prácticamente los países, dijeron que iban a edificar una nueva nación. Y para edificar una nueva nación se preocuparon por establecer un nuevo gobierno, todo un sistema económico, infraestructura de servicio, de tal manera que la gente pudiera estar bien atendida, todos los servicios básicos en esa nación, los sistemas de salud, los sistemas judiciales y los sistemas de seguridad interna y externa. Y pensaríamos que para hacer una nueva nación esto sería necesario. Pero Dios no hace las cosas como nosotros las pensamos, ni como nosotros no las imaginamos. Dios escoge solamente a 2 personas para dar los primeros pasos para establecer una nueva nación y hoy vamos a hablar acerca de ello. Pero antes de eso vamos a ver un poquito de dónde se encuentra la gente, y por eso no la había aprendido, dónde se encuentran los seres humanos. Dejamos al final de la historia pasada a Noé estableciéndose con su descendencia en el Valle de Sinar. El Valle de Sinar es donde fue construida la Torre de Babel, lo que después sería Babilonia. Estamos aquí a un lado de uno de los ramales o del principal ramal del río Éufrates. Ahí es el Valle de Sinar, ahí donde después se construyó la Gran Babilonia, ahí es donde la descendencia de Noé empieza a proliferar y se empieza a poblar nuevamente toda esa zona de la tierra. Al ir avanzando, pues el fluir de la historia y la descendencia de Noé multiplicándose, vemos al padre de Abraham, Taré, que decide, no es cierto, no decide porque desde sus padres, sus antepasados, decidieron mudarse y salir de la tierra de Sinar y se establecieron en Ur de los Caldeos. Ese es el lugar donde nace Taré y donde nace también Abraham. Y más adelante, el padre de Abraham, Taré, toma a su nieto huérfano Lot
y decide mudarse y hacer un viaje bastante largo desde la tierra de Ur de los Caldeos hasta la tierra de Harán o de Harán, allá en la punta del río Éufrates. Desde ese lugar de la tierra es donde Dios decide llamar a dos personas para formar una nueva nación. Si tú y yo tuviéramos el proyecto de formar una nueva nación, quizás hubiéramos empezado, como decía hace un momento, por establecer todos los fundamentos sociales, económicos y políticos para ello. Dios inicia una nueva nación con dos personas. Y si nos dijeran, bueno, escoge dos personas para formar una nueva nación, pues la mayoría de nosotros, y creo que todos, en un cierto momento, buscaríamos o pensaríamos, pues al menos en que fuera una pareja joven, una pareja quizás de recién casados, una pareja con fortaleza física, una pareja que pudiera tener muchísimos hijos, porque si vamos a establecer una nación, pues lo primero que necesitamos es gente. No podemos establecer una nación, una ciudad, si no tenemos a las personas. Y de nuevo nos damos cuenta que Dios no piensa igual que nosotros. Dios va y elige a dos personas ya mayores y dice, con ustedes voy a empezar y voy a crear una nueva nación. Y va y elige precisamente a Abraham y a Sarai, que ya eran personas mayores. Abraham, ya acabamos de leerlo, tenía ya 75 años y su esposa Sarai tenía 65 años cuando Dios los llama. Además no son de las mejores familias, aunque son descendientes de Sem y quizás es la rama de la familia de Noé que pues Dios escogió, ¿verdad?, para formar esta nueva nación. El padre de Abraham, el abuelo de Abraham, no adoraban al Dios vivo y verdadero. De hecho, los antecesores, los abuelos y los familiares de Abraham eran personas que adoraban a dioses paganos. Dios se acerca a Abraham, lo llama y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dice todavía a dónde va. Y nuevamente tenemos que acercarnos y conocer un poquito acerca de la tierra de Harán, la tierra que Dios le pide a Abraham que deje. Y esa tierra es un hermoso valle que está precisamente rodeado, lo vemos ahí por el río Éufrates, una tierra que está perfectamente regada por agua, una tierra que es sumamente fértil, una tierra que es próspera, una tierra que es muy rica, muy abundante en recursos naturales, una tierra donde Abraham y a su familia, que no la tenía, ya de 75 años, no tenía hijos, su mujer es estéril, pero Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Deja tu estado de confort, deja el lugar en donde estás tan a gusto, deja la tierra próspera, deja esa tierra fértil, deja ese lugar donde tienes todo lo que puedes necesitar y vas a salir de ella y vas a dejar a tu familia, a tu padre y a todos tus antecesores y te vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar, no aún todavía, sino más adelante. Y aquí tenemos que detenernos a reflexionar, hermanos, lo difícil que podríamos pensar nosotros que fue para Abraham tomar una decisión así. No era sencillo y no es sencillo para nosotros como seres humanos dejar nuestras zonas de confort. No es fácil dejar nuestra zona de comodidad. Cuando sabemos que tenemos lo que necesitamos o que hemos alcanzado algún estatus social y económico en donde nos sentimos realizados, vamos a decirlo así, aunque sabemos que la realización del ser humano está precisamente en tener esa comunión plena con Dios y una vida espiritual que va creciendo, que se va acrecentando y que nos lleva a vivir y a ser conforme a la voluntad de Dios, consideramos que los bienes materiales, que los metas que hemos alcanzado en la vida, que esa zona de confort donde nos sentimos bien es lo que es mejor para nosotros. Y Dios no ve así la situación de Abraham. Y yo no sé si en algún momento Dios no ve así la situación de alguno de nosotros y nos diga, necesitas dejar tu situación y tu estado de confort para poder ir y hacer mi voluntad en el lugar y en la situación que quizás aún hoy no conoces, pero que yo te voy a ir mostrando en el camino. Suena extraño lo que te estoy diciendo, esto es lo que Dios le dijo a Abraham.
Deja tu comodidad, deja tu riqueza, deja todo lo que tienes y que es bueno para ti, según lo que tú piensas. Sal de ahí y camina por el desierto a una tierra que aún no sabes dónde está, que aún no te he dicho a dónde vas, pero hazlo simplemente porque yo lo estoy mandando. Y la palabra nos dice en Hebreos 11:8 que Abraham, por la fe, obedeció a Dios. La fe tiene que ser el motor de nuestra obediencia. No es ni nuestra voluntad, no es siquiera el considerar que quizás Dios tenga un bien, un propósito para mi vida, sino creer y creer firmemente aquello que hoy no conozco, pero creer en Dios. Y creer en lo que Dios está haciendo y en el propósito que Dios tiene de bendición para mi vida como ser humano. Y entonces soy capaz de salir, y no estoy diciendo que nos cambiemos de ciudad, aunque sí es el llamado de Dios, hay que hacerlo. Pero sí salir de nuestra zona de confort donde digo, ahí yo tengo todo lo que necesito, no necesito más y aquí estoy tan a gusto que mejor no me muevo. La verdadera situación hoy de la iglesia es que hemos caído en un estado de confort. Nos hemos conformado, y todo el año pasado hablamos de eso ahí en Romanos capítulo 12, nos hemos conformado a este mundo, nos hemos conformado a este siglo, a este tiempo. Y decimos, como estoy bien. Voy y hago lo que Dios quiere. ¿Y te has sentado y puesto a pensar un momento qué es lo que Dios quiere de ti? Porque Dios no solamente quiere que estés aquí el domingo por la mañana, o que llegues temprano a la escuela dominical, o que vengas el martes a un estudio, o que estés entre semana y tomes tu Biblia y te acerques a ella. No es solamente eso lo que Dios quiere. Dios siempre quiere mucho más y espera mucho más de nosotros que hemos recibido por la gracia del sacrificio de Cristo, el sacrificio perfecto, para que tú y yo volvamos a tener la comunión con Dios. Y muchas veces el estado de confort en el que hemos caído nos impide ver la voluntad de Dios, nos impide atrevernos a obedecer a Dios y a salir de ese lugar para ir por la fe, porque no hay más, solamente por fe, creyéndole a Dios, a hacer, a vivir, a tomar aquello que quizás hoy no conocemos, pero que Dios tiene delante de nosotros porque Él quiere ser bendición para nosotros, pero también quiere que nosotros seamos bendición, y vamos a verlo todavía más adelante, para otras familias de la tierra. Dios llama a Abraham, Abraham por fe obedece y sale de la tierra de Harán, o de la tierra de Harán, para hacer lo que Dios le ha mandado. Y camina por el desierto. El desierto no nos gusta, hermanos. En el desierto hay sol, en el desierto hay soledad, en el desierto hay carencia de alimentos, en el desierto hay carencia de agua, en el desierto hay polvo que nos molesta, pero por ahí es por donde Abraham tiene que caminar juntamente con su esposa y con su sobrino para obedecer a Dios. Y no pasa poco tiempo. Han de pasar los primeros 10 años, Abraham ya tiene 85 años, Sarai tiene 75 años, aún no tienen hijos. Y Sarai empieza a desesperarse. Dice, ¿cómo es posible? Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha prometido levantar a nosotros una descendencia, una nueva nación, multiplicarnos como la arena de los mares o de las playas, como la cantidad de estrellas en el cielo, y simplemente nada sucede. Somos un par de viejitos que no tenemos familia, y todavía para empeorar las cosas, quizás Sarai se veía a sí misma y decía, y además soy estéril. Nunca tuve hijos en mi juventud, menos ahora, como dice la palabra, que ya terminó la costumbre de las mujeres en mí, pensaría esta mujer ya mayor. Y Sarai tiene una mala idea. Le quiere ayudar a Dios. Y ¿sabes qué, hermanos? Ese es otro gran problema que tenemos los creyentes. Con mucha facilidad pensamos que nosotros podemos hacer una poca de la parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que nosotros con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia,
con aquello que soñamos o que tenemos capacidad de hacer, podemos ayudar al propósito de Dios. Y el propósito de Dios se cumple porque Dios es Dios. Dios cumple su propósito en mí y no necesita que nosotros le ayudemos. No quiero entrar mucho en los detalles de esta mala decisión, pero sí quiero decirte la consecuencia. Hoy por la tarde se va a hablar acerca de esta mala decisión de Saraí. La gran consecuencia de la mala decisión de Saraí la vemos hasta el día de hoy en el conflicto árabe-israelí. Si Saraí no hubiera querido ayudar a Dios, hoy los árabes y los israelitas no tuvieran problemas de guerra y de conflicto. Y han pasado casi 4,000 años o más de 4,000 años y una mala decisión de una mujer que le quiso ayudar a Dios desencadenó en la historia una situación que hasta el día de hoy es guerra en este mundo. Y tuvieron que pasar otros casi 14 años. Y ahora Abraham tiene 99 años y Saraí tiene ya 89 años. Abraham tiene casi 100 años. Y dice Hebreos que era un hombre ya casi muerto. Así lo considera la palabra. Casi 100 años tiene Abraham y Dios se aparece a ellos en el desierto. No han tampoco establecido ni la nueva ciudad, ni una nueva construcción, no tienen un lugar fijo de vivienda, están todavía en una carpa en medio del desierto, pero ahí Dios va y habla con ellos y hace algo extraordinario. Viene y les cambia el nombre. Pero mira nada más los nombres que Dios les da. Abraham, cuyo nombre es Padre Exaltado, le dice, ahora ya no te vas a llamar Padre Exaltado, ahora te vas a llamar Padre de muchos. Y le cambia el nombre por Abraham. Y esto bien nos podría parecer una burla. Y podría decir a Abraham, ¿cómo yo, padre de muchos, de casi 100 años, casado con una mujer que es estéril, y el hijo que tengo por la mala decisión de mi mujer que quiso ayudarle a Dios, es un hijo bastardo, porque es el hijo que he tenido con una sierva? ¿Cómo Dios se atreve a llamarme padre de muchos? Pareciera que Dios está burlando de Abraham. Y a Saraí le cambia el nombre también y le dice, ya no te vas a llamar Saraí, ahora te vas a llamar Sara, cuyo nombre significa princesa, y precisamente porque ella va a ser la princesa de un nuevo pueblo que Dios pretende levantar en ella. Pero ella no tiene hijos, es una mujer estéril. Y este nombre para Sara es una humillación. En nuestro entendimiento humano, en nuestra concepción de las cosas, parece que Dios está haciendo algo que no es lo más correcto. Señor, ¿qué pretendes? ¿Hacia dónde vas? Prometiéndole a un hombre de 99 años y a una mujer de 89 años que es estéril, que van a ser padres de muchedumbre y que son los príncipes de una nueva nación. ¿Qué es lo que estás haciendo, Dios? No entiendo. Pero sabemos, hermanos, que el pensamiento de Dios está muy por encima de nuestro pensamiento. Y la verdad es que no podemos entender muchos de sus propósitos ni de la forma en que Dios actúa. Sin embargo, por la fe, entendemos que los propósitos de Dios siempre, siempre se cumplen. Y un año después, porque Dios les ha dicho, dentro de un año, Sara va a dar a luz un hijo. Y exactamente al año de que esta promesa ha llegado a este hombre y a esta mujer, Sara da a luz un hijo. Aquella mujer estéril que nunca tuvo hijos en su juventud, siendo de 90 años, da a luz un solo hijo. Aquel hombre obediente a Dios ahora tiene 100 años cumplidos y Dios por fin le ha mostrado que algo está sucediendo para que se cumpla la promesa de que sea padre de muchos. ¿Y sabes cuánto tiempo tuvieron que esperar? Si hiciste cuentas en los años que te he estado diciendo, pasaron 25 años. ¿Cuánto estás dispuesto a esperar a que Dios te muestre de qué manera va a cumplir su propósito en ti? La palabra nos dice que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Eso es una enseñanza que es fiel, que es firme. Dios va a cumplir su propósito en mí.
¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar antes de pretender ayudarle a Dios y cometer un grave error? O de perder la esperanza y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo lejos de mi zona de confort si tú no me muestras lo que vas a hacer para cumplir tu promesa? Mejor me regreso a donde yo estaba más tranquilo, con muchos más recursos y estaba mucho más a gusto. Si Abraham hubiera pensado de esta manera, pues simplemente hubiera regresado de en medio del desierto y de la tierra que Dios le promete a él y a su descendencia, y se hubiera regresado nuevamente a la tierra de Harán. Y quizás hubiera sido bien recibido. Pero déjame decirte que esto hubiese sido imposible. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. No hay manera de que tú y yo podamos ir y deshacer el propósito de Dios. Enseñábamos el día miércoles por la noche que Dios es un Dios soberano y que en su soberanía Dios hace las cosas por su decreto, pero también permite que el ser humano tome decisiones equivocadas y violente sus mandatos. Los propósitos de Dios son firmes, de tal manera que el propósito de Dios no puede ser quebrantado. Pero los mandamientos de Dios, tú y yo podemos quebrantarlos por nuestra voluntad, esa voluntad pecaminosa que hemos heredado. Sin embargo, el propósito de Dios se va a cumplir. Y Abraham tuvo que esperar 25 años para ver el primer indicio. Dios le ha dado un hijo, a Isaac. Quizás lo más importante en esta parte de la historia es que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios escogió un hombre de 75 años, una mujer estéril de 65 años, que están en un lugar que difícilmente abandonarían porque era una zona de confort, y los lleva a través del desierto por 25 años? ¿Por qué no escogió una pareja joven? ¿Por qué no escogió una mujer fértil? Una pareja que tuviera 15, 20 hijos en su trayectoria de vida. Porque en ese tiempo había, y muchos más, familias que tenían esa cantidad de hijos. Pero Dios no piensa igual que nosotros. ¿Por qué Dios escoge a Abraham y a Sarai? Dios escoge esta pareja, una pareja de ancianos, una pareja que parece poco probable que pueda cumplir el propósito de Dios, una pareja en quien es muy difícil que la promesa de Dios se cumpla, para que no veamos al hombre, sino que veamos a Dios. Si hubiesen sido una pareja joven, si hubiesen sido una pareja exitosa, si hubiesen sido una pareja fértil, si hubiesen tenido muchos hijos, si hubiesen llegado y construido una gran ciudad, si hubieran establecido ellos por sí mismos una nueva nación, nosotros al ver la historia podríamos decir, Abraham y Sara, buenos para tener hijos, buenos para construir, para establecer una nación fuerte. Ellos lo hicieron para Dios. No. Dios es el que está haciendo las cosas. Es el propósito de Dios. Dios va a restaurar la comunión con el hombre. Dios nos va a enseñar a través de esta nueva nación cómo está llevando su plan y su proyecto de reconstruir la relación con nosotros. Y Dios no quiere que veamos al hombre. Si bien Abraham es un ejemplo de fe para nosotros, Dios nos sigue mostrando que no es la fortaleza de Abraham, que no es la persona de Abraham, que no es Abraham, que es Dios el que está haciendo las cosas. Es Dios el que está haciendo para ti las cosas. Es Dios el que está haciendo las cosas por ti. Es Dios el que hace que su propósito se cumpla en tu vida. No es tu fuerza, no es tu fortaleza, no es tu entendimiento, no es tu inteligencia, no es que tú puedas realizar grandes cosas. Siempre es Dios. Y nos tiene que quedar muy claro esto. Dios quiere que sepamos que todo lo que sucede en tu historia personal, todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y sobre todo lo que sucede en la historia de Dios, porque es Dios el eterno, es Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios lo está haciendo. Es Dios el que hace, y aún lo que a ti y a mí nos puede parecer malo, porque nuestra concepción no es la de Dios, Dios lo está llevando en su propósito
para que sea, número uno, para su gloria, y número dos, para reconstruir la relación quebrada por el pecado entre tú y Dios. Y esto es lo más importante. No veas al hombre, ve a Dios. No veas tus propias fuerzas, ve a Dios. No veas lo que has logrado en la vida, ve cómo Dios te ha llevado a ese lugar. Y busca siempre cuál es el propósito de Dios para ti. Dios, ¿a dónde me quieres mover? ¿De dónde me quieres sacar? ¿Hacia dónde me quieres conducir? Para que sea tu propósito y tu gloria manifiestos y cumplidos en mi vida. Génesis capítulo 12, y lo leímos hace un momento. Le voy a pedir que lo busque, por favor, los primeros 3 versículos. Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Y lo leas juntamente conmigo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver en estos versículos, hermanos, el proyecto de Dios para la construcción de esa nueva nación. En primer lugar, le dice Dios a Abraham: voy a hacer o voy a levantar una nueva nación, y esta nación va a ser una nación grande. Abraham no tiene la fuerza, Abraham no tiene la fortaleza, no es el hombre ideal en nuestro pensamiento para que esa nación crezca y sea una nación grande. ¿Quién va a hacer esto? Dios. Y va a lograrlo. Va a levantar una nación grande. Le dice Dios a Abraham: haré tu nombre, o que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea grande. ¿Quién es Abraham? Para nosotros soy el padre de la fe, somos hijos de Abraham por la fe, decimos, y es enseñanza de la palabra. Pero en ese tiempo, en ese momento de la historia, Abraham no es nadie. Abraham es una persona mayor que ya casi ha cumplido su ciclo de vida, que no tiene descendientes, que ha dejado todo lo que tiene para ir por el desierto. Bajo la concepción humana, Abraham no era prácticamente nadie. La riqueza la adquiere en su caminar y es porque Dios se la da. Pero Dios le ha dicho: voy a hacer que tu nombre sea grande. ¿Y quién lo está haciendo? Dios. Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir y que va a bendecir a todos los que lo bendigan. Y agrega algo que a mí siempre me ha impactado. Y le dice: pero a los que te maldigan, dice, yo los maldeciré. Y yo veo la protección de Dios. Abraham no era capaz de tener un nombre respetado. Y de hecho demuestra más de una vez con las mentiras y con el temor que tiene de que simplemente le quieran quitar a su esposa, que no es un hombre muy digno de confianza. Y sin embargo Dios le dice: mi mano de protección está sobre de ti. Yo te quiero bendecir a ti, y todos los que te bendigan van a ser benditos. Y al que se atreva a ir en contra tuya y maldecirte, yo, el Dios creador todopoderoso, le dice, lo voy a maldecir. Esa es protección divina. No hay nadie que pueda tocar a Abraham, porque Dios está con él, no porque Abraham pueda defenderse. Es Dios el que lo va a sacar adelante. Y por último, la gran promesa: Dios le dice: bendeciré a todas las naciones en tu descendencia. Abraham ni siquiera pudiera imaginarse, nunca hubiera podido imaginarse cómo en un solo hijo, tenido en su vejez, Dios pudiera hacer o llevar bendición a todas las familias de la tierra. Porque no es Abraham quien da bendición, es Dios a través de él. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, hermanos? A que Dios escoge a Abraham y a Sara para empezar una nueva nación, y Dios nos está revelando un secreto que es fundamental para entender el resto de la historia. Dios escoge personas improbables.
Dios escoge personas que no son ni las más aptas, ni las más preparadas, ni las más hermosas, ni las más calificadas, ni las más estudiadas, ni las más inteligentes, ni las más ricas. Dios escoge personas ordinarias, personas comunes que no tienen nada de especial. Porque Abraham y Sara no tienen nada de especial en sí mismas. Pero Dios las escoge, así como te ha escogido a ti y me ha escogido a mí, a pesar de nuestro pecado, a pesar de aquellas situaciones de nuestra vida que pueden ser limitantes para cumplir su propósito y su voluntad en cada uno de nosotros. Quiero decirte con esto que tus limitaciones personales nunca te van a descalificar. Y a veces como creyentes decimos, es que yo no sé, yo no tengo esa capacidad, yo no puedo, a mí no me alcanza, no tengo los recursos, yo no estudié, yo no tengo carisma, a mí la gente no me hace caso, yo no sé hablar. ¿Cuántos peros ponemos delante de Dios? Y Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y déjame decirte que el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos años tendremos que esperar? Porque en lugar de estar no ayudando a Dios, pero simplemente a favor de su voluntad, simplemente por la fe hacer lo que Abraham, obedecer, en lugar de ello nos levantamos, como se levantó Moisés en su momento, y decimos, Señor, yo no puedo porque tengo muchas cosas que no cumplen con lo que tú quieres que yo haga. Y Dios nos sigue diciendo, soy yo el Señor de la historia. Soy yo el que va a edificar tu vida y el que va a cumplir mi propósito, dice Dios en ti. Y yo lo voy a cumplir, dice el Señor. Tú no tienes que hacer nada. Es la gracia de Cristo, es el amor de Dios, es el poder del Dios creador el que hace las cosas. Nosotros solamente nos hace falta la fe. Una fe que nos lleve a obedecer. Y Dios levantará esa nación, porque no se ha terminado de construir. El pueblo de Dios se sigue construyendo, el pueblo de Dios se sigue edificando en nuestras propias vidas y en aquellos que por nuestro hablar de la bendición que hemos recibido del Señor, son llevados aquellos a los que les hablamos a los pies de Cristo. Dios seguirá cumpliendo su propósito en nosotros. Tú y yo podemos reflejar el plan de Dios por nuestra obediencia. Y es solamente por nuestra obediencia. Cuando tú y yo no obedecemos a Dios y nuestra fe nos lleva a desobedecer a Dios, nuestra falta de fe, no reflejamos el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios sigue siendo el mismo desde su creación. Él quiere tener comunión contigo y conmigo. No nos escogió a ti y a mí porque seamos especiales de ninguna manera, pero nos escogió por gracia, por voluntad soberana, para hacer con nuestras limitaciones lo que Él se ha propuesto en ti y en mí. Así que piénsalo 2 veces la próxima vez que creas que eres incapaz de realizar la voluntad de Dios. Dios le pudo dar hijo y levantar de él una gran nación a aquel, como dice Hebreos, casi muerto, un hombre de 100 años, casado con una mujer estéril, pero que teniendo fe, obedecieron al Dios vivo y verdadero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque es tu amor y tu misericordia, Señor, en nosotros. Porque es tu poder, Padre, el que hace y el que cumple. Porque, Señor, tú tienes propósito para nuestra vida. Porque nos has elegido, Señor, sin tener nada en especial. Porque eres tú el que capacita, porque eres tú el que transforma, porque eres tú, Señor, el que pone puertas de oportunidad y de bendición en nuestro camino. Porque eres tú el que está haciendo, Señor, y está construyendo. Y aún, Señor, la fe en nuestra vida es tu regalo. Es tu don para nosotros. Te pedimos, Padre, que acrecentes nuestra fe. Y con el poder de tu Espíritu, Señor,
nos enseñes a ser obedientes a tu palabra, obedientes a tu propósito, Señor. Y con esa voz poderosa con la cual se siembra la tierra y se construye de la nada, tú, Señor, sigas transformando nuestra vida hasta que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros. Síguenos enseñando, Señor, en tu historia, en tu revelación, en tu palabra, acerca de tus propósitos para nosotros. Y como, Señor, también en nuestras propias vidas y en nuestra descendencia, tú sigues trayendo bendición por medio de tu palabra y del Evangelio de Cristo a las familias de la tierra. Úsanos, Señor, para hacer bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.